Hola, hola, ¿qué tal? Estamos tratando el tema del mes, la unción. Y la unción en la Biblia se refiere al acto de ser apartado, separado, capacitado y empoderado por Dios para una tarea específica. En el Antiguo Testamento, los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con aceite como señal de que Dios los había elegido y les había otorgado autoridad para su misión. Hoy la unción se refiere a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. A través del Espíritu Santo somos equipados con dones espirituales, sabiduría y poder para vivir y servir en el reino de Dios. Jesús es nuestro ejemplo de cómo vivir bajo la unción de Dios, cómo Él fue ungido para sanar, liberar y predicar. Nosotros también somos llamados a ser agentes de su reino en la tierra. La unción no es solo para nuestra edificación personal, sino para el servicio a los demás. Dios nos unge para hacer su obra y para llevar su presencia a aquellos que nos rodean. Recibir la unción requiere un corazón dispuesto y una vida entregada a Dios. Debemos cultivar una vida de oración, estudio de la palabra y comunión con el Espíritu Santo. La unción trae transformación, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos a quienes ministramos. Experimentamos una vida llena de propósito, dirección divina y el poder para hacer la obra de Dios. La unción nos hace discernir, nos hace ser muy asertivos en las cosas del reino. Pero para poder tener unción hay que escuchar el llamado. Así que vamos a leer una pequeña parábola que se encuentra en el libro de Mateo, en su capítulo 21, del 28 al 32. La palabra de Dios dice así: Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús le dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. El primer hijo inicialmente se niega a obedecer, pero luego se arrepiente y cumple la voluntad de su padre. Esto nos muestra un cambio de corazón y una verdadera obediencia. El segundo hijo promete obedecer, pero no cumple. No llega a cumplir su palabra. Representa a aquellos que dicen lo correcto, pero sus acciones no corresponden a sus palabras. El cambio de actitud del primer hijo refleja el poder de arrepentimiento. No importa cuál sea nuestra respuesta inicial a Dios. Lo crucial, lo importante es que nos arrepintamos y hagamos su voluntad. Así que examina tu corazón, porque eres como el primer hijo que, aunque inicialmente se negó, se arrepiente y obedece, o eres como el segundo hijo que promete pero no cumple. La verdadera obediencia a Dios comienza con un corazón arrepentido. No importa cuántas veces hayamos fallado, Dios siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos y cambiar. No basta con decir que seguimos a Cristo. Nuestras acciones deben reflejar nuestra fe. La obediencia verdadera se demuestra a través de nuestras acciones diarias. Hoy, tomemos el ejemplo del primer hijo, arrepintiéndonos de nuestros errores y comprometiéndonos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Así, no solo seremos oyentes de la palabra, sino también hacedores de ella, mostrando con nuestra vida la transformación que Cristo ha obrado en nosotros.
Esa historia me hace pensar que hay gente que no es que no escuchan, es que tienen déficit de atención. No es que no entienden lo que se les está diciendo, es que no están comprendiendo lo que están escuchando. Escuchan palabras de Dios, pero no obedecen al llamado. Tienen conocimiento de la palabra, pero no lo aplican. Quieren vivir una vida de bendición, pero su vida no está alineada a ser una persona justa. Se creen que están viviendo la vida cristiana, pero solo están existiendo su temporada. Dios es el más interesado en verte prosperar en todo lo que emprenda, pero necesita de ti verte comprometido con su palabra. ¿Quiere unción? Dios quiere verte sirviendo su gloria, que te convierte en la mayor publicidad del cielo para otro. Pero eso necesita que preste atención y obedezca y que te deje guiar por su verdad. El déficit de atención, más comúnmente conocido como trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, es un trastorno neurobiológico que afecta la capacidad de una persona para concentrarse, controlar el impulso y manejar la hiperactividad. Aunque a menudo se asocia con niños, el TDAH también puede afectar a adultos. Entre las características que podemos mencionar están dificultad para prestar atención a los detalles, problema para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas, desorganización y dificultad para seguir instrucciones, tendencia a perder objetos necesarios para tener o actividades, distracción fácil por estímulos externos, también inquietud constante, dificultad para permanecer sentado en situaciones en las que se espera que lo haga, movimiento excesivo, sensación de estar en movimiento, hablar en exceso, dificultad para jugar tranquilamente, dificultad para expresar o esperar su turno, interrumpir o inmiscuirse en conversaciones o juegos, tomar decisiones rápidas sin considerar las consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros creamos dificultades simplemente porque no incluimos a Dios en nuestros asuntos? No dejamos llevar de los deseos, opiniones de otros y fuimos a la ligera a tomar decisiones sin la aprobación del Padre. ¿Correcto? Entonces, si es así, podríamos decir que existe el déficit de atención espiritual. Esa dificultad en mantener la atención, el enfoque o la profundidad en la vida espiritual de una persona. Una desconexión, una dificultad para concentrarse en prácticas espirituales como la oración, la lectura de la Biblia o incluso en mantener una relación cercana con Dios. Son personas que tienen dificultad para mantener una rutina regular de oración, de lectura bíblica, de mantener la comunicación, el culto. Le produce a veces una sensación de aburrimiento, falta de interés durante actividades espirituales, distracción durante momentos importantes en la enseñanza de la palabra, y poseen a veces pensamientos errantes o la mente vagando durante la oración o el culto, problemas para concentrarse en la reflexión, estudio bíblico o lectura de la palabra. Esa sensación de distracción o de conexión de Dios o de la comunidad de la fe cuando estamos nosotros en la iglesia, que le da dificultad para experimentar el gozo, la paz o la satisfacción espiritual que nos brinda acercarnos a Dios, produce en nosotros una falta de motivación espiritual. Y eso es lo que va creando que nosotros vayamos sintiéndonos con apatía, con indiferencia hacia la vida espiritual. Esa dificultad para nosotros encontrar motivación para participar
en actividades de la congregación y quizá un largo etcétera, etcétera, etcétera. Entre la causa podemos señalar que podrían ser distracciones del mundo, la sobrecarga de información que recibimos, la tecnología, el trabajo, las responsabilidades diarias, pueden desviar nuestra atención de la vida espiritual. A veces la repetición de la misma práctica sin renovación puede llevar a una sensación de rutina vacía. Problemas emocionales que podríamos tener, o problemas psicológicos, ansiedad, depresión o estrés pueden inferir con la capacidad de concentrarse en la vida espiritual. La falta de claridad sobre la propia fe o propósito espiritual pueden llevar a una desconexión. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos superar un déficit de atención espiritual? Podríamos decir que lo primero que debemos hacer es renovar tu enfoque. Intenta simplificar tus prácticas espirituales en las cosas que sean esenciales. En lugar de hacer muchas cosas, concéntrate en unas pocas con más profundidad. Practica la oración consciente. El apóstol Pablo nos insta a orar con entendimiento. Dedica tiempo a la oración, a la reflexión de manera intencional, estando presente en el momento, dejando a un lado las distracciones. Involúcrate en un grupo de la iglesia, lo que te guste, hacer a eso que te llame la atención, medio audiovisual, danza, la escuelita bíblica que tanta ayuda necesita para que las profes puedan estar más tiempo en el culto. ¿Sí? Si hay más profes en la escuelita, hay más tiempo para repartir en el calendario. Bueno, lo que te guste, lo que te llame, pero busca involucrarte en algo que te mantenga en los negocios de tu padre. Estudio bíblico, un grupo de oración, participar en los retiros, en la vigilia, que tan poderosas son, lo que sea necesario que pueda ayudarte a mantenerte así, enfocado. Debe crear hábitos y como cualquier hábito, la consistencia es clave. Establece tiempo específico para tus prácticas espirituales y comprométete a ello. Tómate el tiempo para reflexionar sobre tu vida espiritual, identificar áreas de crecimiento y buscar formas de revitalizar tu fe. El déficit de atención espiritual muestra quizá los desafíos que muchas personas enfrentan. Personas que quizás se ven en su vida espiritual teniendo problemas. Así que si tú reconoces estas dificultades y tomas pasos proactivos, se pueden renovar y profundizar la conexión con Dios y la espiritualidad que tú necesitas, llevando una vida de fe más plena y significativa. Si nosotros recordamos la historia de Marta y María, nosotros podemos evaluar. Marta, a menudo nosotros dejamos atrapar por la demanda, así como Marta, de las distracciones de la vida, perdiendo de vista lo que es más importante. Así que nosotros debemos preguntarnos si estamos dando prioridad a nuestra relación con Dios o si estamos permitiendo que las distracciones, las preocupaciones de esta vida nos desvíen. Debemos buscar el equilibrio. No se trata de ignorar nuestra responsabilidad, vamos a dejar esto claro, sino de encontrar un equilibrio donde nuestra tarea no interfieran con nuestro tiempo con Dios. Jesús no reprende de ninguna manera reprende a Marta por su servicio, sino por permitir que su atención se disperse. Elegir la buena parte como María. Estamos llamados a elegir lo esencial, dedicando tiempo y atención a nuestra vida espiritual, a la oración, al estudio de la palabra, a la comunión con Dios. Eso sin lugar a duda te va a ayudar a mantener el aceite de la unción sobre ti. Eso que es necesario para seguir hacia adelante. Al igual que María, podemos elegir la buena parte. Al priorizar nuestra relación con Dios, asegurándonos de que las preocupaciones de este mundo no nos impidan recibir lo que Él tiene para nosotros. Debemos nosotros comprender que cuando dejamos de tener el control y buscamos permitir que el Dios soberano nos gobierne, podemos entender que no somos encargados del universo,
sino más bien que somos dependientes. ¿De quién lo creó? Como hacía Jesús, que Jesús nos dio la enseñanza de poder depender siempre de Él en cualquier eventualidad de su vida. Y que de mañana, muy de mañana, lo buscaba en oración para llenarse de lo que Él tenía, para poder decirle a los demás, para poder aceptar y actuar bajo la obediencia divina. Así que nosotros no controlamos nada. El Señor nos ayude siempre a identificar esas áreas que queremos controlar y pedir al Señor que nos enseñe a ver y poder pedir por nosotros y por aquellos que queremos controlar. Porque al final el control se puede convertir en un pecado. Debemos pedir que Dios ponga el carácter de Cristo en nosotros y poder seguir hacia adelante. Proverbios 3:5 dice: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que no hay montañas demasiado altas ni valle demasiado profundo para aquellos que tienen a Dios de su lado. Porque Dios nunca te dará una carga que no pueda llevar. Por eso, si te puedes sentir abrumado, recuerda que Él está contigo. Así como su presencia andaba con Moisés, andará contigo. Solo recuerda que la oración es la clave para abrir puertas que parecen cerradas. Porque Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Confía en su tiempo y en su propósito. La fe no hace que las cosas sean fáciles, pero sí las hace posible. Y la fe te llena de unción en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde.